Mi nombre es Joaquín Mendonza. Tengo 66 años y mi propia hija me gritó que no merecía estar en su boda. Esas palabras me dolieron más que cuando perdí a mi esposa, más que cuando me quedé sin trabajo a los 55 años. Pero lo que mi hija no sabía es que yo había estado guardando algo durante décadas, algo que cambiaría completamente su vida y la mía para siempre. Imagínate la escena. Después de 30 años trabajando como mecánico, después de criarla sola desde que tenía 12 años, después de vender mi auto para pagarle la universidad, mi hija Valentina llega a mi casa un domingo por la tarde y me dice las palabras más crueles que un padre puede escuchar. Papá, he estado pensando mucho sobre la boda y creo que es mejor que no vengas. No encajas con el ambiente que queremos crear. No encajaba. Yo que la había cargado en mis hombros cuando era pequeña para que pudiera ver los desfiles. Yo que me quedé despierto toda la noche cuando tenía fiebre. Yo que trabajé doble turno durante 5 años para pagarle el colegio privado que ella quería. No encajaba en su boda perfecta. Papá, entiende, me dijo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. La familia de Sebastián es muy elegante, muy refinada. Tú eres... Hizo una pausa que me partió el alma. Tú eres mecánico. Vas a estar incómodo. Y nosotros también. Sebastián era su prometido, un arquitecto de familia acomodada que trabajaba en una empresa de su padre. Un muchacho que nunca se había manchado las manos con aceite de motor, que nunca había tenido que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Un tipo que me miraba como si fuera un mueble cada vez que venía a buscar a Valentina. Pero acá viene lo que mi hija nunca supo. Durante todos estos años, mientras ella creía que su papá era solo un mecánico pobre que vivía en una casa modesta del barrio obrero, yo había estado construyendo algo mucho más grande. Algo que había empezado como un sueño loco y que ahora, después de 25 años, valía más dinero del que ella podía imaginar. Esa noche, después de que Valentina se fuera dejándome con el corazón roto, abrí la caja fuerte que tengo escondida detrás del armario de mi cuarto. Adentro estaban los papeles que cambiarían todo. Los títulos de propiedad de 14 inmuebles que había comprado y restaurado durante las últimas 2 décadas. Edificios completos, casas, locales comerciales. Un imperio inmobiliario que había construido en silencio, sin alardear, sin que nadie supiera. Escucha esta historia hasta el final y dime qué hubieras hecho tú en mi lugar. También me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que viene después va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí descubrir de qué era capaz cuando alguien que amas te traiciona. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá. Mi nombre es Joaquín Mendonza y no siempre fui el hombre que mi hija quiso esconder en su boda. Llegué a esta ciudad hace 40 años, recién casado con mi Carmen, que en paz descanse. Veníamos del interior sin más que una valija con ropa y muchas ganas de salir adelante. Mi padre había sido tractorista en una estancia del interior profundo, trabajando tierras ajenas desde que tenía 12 años. Mi madre lavaba ropa para las familias del pueblo, cargando agua del pozo y planchando con plancha a carbón hasta altas horas de la noche. Éramos pobres, pero pobres de verdad. No pobres como dice la gente de clase media cuando se queja del presupuesto. Pobres de los que comían un día sí y un día no, de los que usaban la ropa hasta que se deshacía, de los que dormían de a 3 en una cama, de los que no conocían otra realidad que la del trabajo duro y la escasez constante. Recuerdo que mi madre se levantaba a las 4 de la mañana para ir a buscar agua al pozo que estaba a 5 cuadras de casa. La cargaba en baldes hasta casa para poder lavar la ropa antes de que saliera el sol. Joaquín, me decía mientras yo la ayudaba a cargar los baldes, vos tenés que estudiar para no vivir como nosotros. Tenés que ser alguien importante en la vida. Mi padre volvía del trabajo cuando ya era de noche, agotado, sucio, con las manos destrozadas por el trabajo pesado. Cenábamos en silencio porque no había mucho que decir sobre un día igual al anterior y al siguiente. Pero los domingos, cuando no había trabajo, mi padre me llevaba al galpón donde guardaban las máquinas y me enseñaba cómo funcionaban los tractores. «Mirá, Joaquín», me decía señalando el motor, «esto es el corazón de la máquina. Si entendés cómo funciona el corazón, podés arreglar cualquier cosa que se rompa».
Esas fueron las primeras lecciones de mecánica de mi vida, en un galpón polvoriento del interior, con un padre que soñaba con que yo tuviera un futuro mejor que el suyo. En el pueblo había una sola escuela primaria, con un solo maestro para todos los grados. Don Patricio era un hombre mayor que había estudiado en la capital y que veía potencial en algunos chicos del pueblo. Joaquín Mendonza, me dijo cuando terminé séptimo grado, vos tenés cabeza para estudiar. Tendrías que ir al pueblo más grande a hacer el secundario. Pero el pueblo más grande estaba a 60 kilómetros y mi familia no tenía dinero para mantenerme estudiando lejos de casa. Necesitaban que trabajara para ayudar con los gastos. Así que cuando cumplí 15 años, dejé los estudios y me puse a trabajar con mi padre en la estancia. Durante 3 años, trabajé de peón rural, cargando bolsas de cereal, arreglando alambrados, ayudando con las cosechas. Era un trabajo duro, pero me gustaba trabajar con las máquinas. Cuando se rompía un tractor o una cosechadora, yo siempre estaba ahí para ayudar a arreglarla. Cuando tenía 18 años, mi padre murió aplastado por un tractor que volcó en una ladera empinada. Fue un día de lluvia, el terreno estaba resbaladizo y la máquina se fue de costado. Mi padre quedó atrapado debajo y cuando llegamos a sacarlo ya era demasiado tarde. Mi madre quedó viuda con 4 hijos menores que yo y sin un peso. El patrón de la estancia nos dejó vivir en la casilla un mes más, pero después teníamos que irnos. Yo era el mayor, así que tuve que dejar todo y ponerme a mantener a la familia. Conseguí trabajo en el pueblo cargando bolsas en un molino harinero. Era un trabajo de bestia, levantando bolsas de 50 kilos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero pagaba lo suficiente para que mi familia no se muriera de hambre. Los primeros meses fueron desesperantes. Mi madre lloraba todas las noches porque no sabía cómo íbamos a salir adelante. Mis hermanos menores no entendían por qué ya no podían ir al colegio, por qué teníamos que racionar la comida, por qué papá no iba a volver nunca más. Joaquín, me decía mi hermano Roberto, que tenía 10 años, ¿cuándo vamos a volver a comer carne? No sabía qué responderle. Hacía semanas que solo comíamos polenta y algunos fideos cuando había suerte. Fue en esa época de desesperación cuando conocí a don Evaristo, un mecánico del pueblo que tenía un tallercito donde arreglaba tractores y camiones. Un día se le rompió la espalda levantando un motor y necesitaba ayuda urgente. Me contrató para que fuera su ayudante después del trabajo en el molino. «Pibe», me dijo don Evaristo la primera tarde que trabajé con él, «vos tenés manos para esto. Nunca vi a alguien entender tan rápido cómo funciona un motor». Don Evaristo se convirtió en algo así como un segundo padre para mí. Me enseñó todo lo que sabía sobre mecánica, pero más importante aún, me enseñó que con conocimiento y trabajo duro uno podía salir de la pobreza. Trabajaba 16 horas por día, 8 en el molino y 8 en el taller. Llegaba a casa destruido, pero con algunos pesos extra que hacían la diferencia entre comer o no comer. Mi madre empezó a sonreír otra vez cuando vio que podíamos pagar el alquiler de la casilla y comprar comida para toda la semana. A los 22 años conocí a Carmen en un baile del pueblo que se hacía todos los sábados en el galpón de la cooperativa. Era la mujer más linda que había visto en mi vida, pero no solo por fuera. Carmen tenía una dulzura en la mirada que me tranquilizaba el alma, una manera de sonreír que hacía que todos los problemas parecieran más pequeños. Carmen venía de una familia igual de pobre que la mía, pero había terminado el secundario nocturno mientras trabajaba de día en una fábrica de conservas. Sabía leer y escribir mejor que nadie en el pueblo y tenía sueños más grandes que el lugar donde había nacido. «Joaquín», me dijo la primera vez que hablamos esa noche en el baile, después de que me animara a invitarla a danzar, «vos tenés que estudiar. Tenés una inteligencia que no podés desperdiciar cargando bolsas toda la vida». Carmen veía algo en mí que yo mismo no veía, una posibilidad de futuro que yo había enterrado cuando tuve que dejar los estudios. Empezamos a encontrarnos los domingos después de misa. Carmen me enseñaba matemáticas y lengua en el patio de su casa, mientras su madre nos vigilaba desde la cocina. «Si querés salir de acá», me decía Carmen, «tenés que terminar el secundario. Yo te voy a ayudar». Me convenció de que me anotara en el secundario nocturno del pueblo vecino.
3 veces por semana, después de trabajar todo el día, tomaba el colectivo de las 7 de la noche y viajaba 40 kilómetros para ir a estudiar. Volvía a casa a las 11 de la noche y me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Carmen me esperaba en la parada de colectivo los días que tenía clases. Me preguntaba qué había aprendido, me ayudaba a hacer la tarea, me alentaba cuando yo sentía que no iba a poder con todo. Joaquín, vos podés. Yo sé que podés. Cuando terminemos el secundario, nos vamos a casar y nos vamos a ir a la ciudad. Estudiar después de trabajar 12 horas no era fácil. Muchas noches me quedaba dormido arriba de los libros. Había días que pensaba en abandonar todo, que no tenía sentido seguir soñando. Pero Carmen siempre estaba ahí para recordarme por qué valía la pena el esfuerzo. Joaquín, me dijo una noche cuando me vio dudando, ¿sabes qué es lo que más me gusta de vos? Que nunca te rendís. Cuando te propones algo, lo lográs. Esa es la clase de hombre con el que me quiero casar. Terminé el secundario a los 24 años. El día de la graduación, Carmen lloró más que yo. Lo lograste, amor. Ahora sí podemos empezar nuestra vida juntos. Esa noche le pedí casamiento en el mismo lugar donde nos habíamos conocido, en el galpón de la cooperativa. No tenía plata para comprarle un anillo, así que le regalé una cadena de plata que había sido de mi abuela, la única cosa de valor que tenía mi familia. Carmen, ¿te querés casar conmigo? No tengo mucho para ofrecerte, pero te prometo que voy a trabajar toda la vida para hacerte feliz. Carmen me abrazó y me dijo que sí entre lágrimas. Joaquín, yo no necesito que seas rico, solo necesito que me ames y que tengamos sueños juntos. Esa noche hicimos planes. Nos íbamos a casar en 6 meses, y después nos íbamos a ir a la ciudad a buscar un futuro mejor. La ceremonia fue en la iglesia del pueblo, con un vestido que la hermana de Carmen le había prestado y un traje que yo había comprado usado en el remate de ropa del pueblo vecino, pero fueron los días más felices de mi vida hasta ese momento. Carmen me había elegido a mí, al hijo del tractorista muerto, entre todos los muchachos del pueblo que la pretendían. Joaquín, me dijo en nuestra primera noche de casados, en la pieza que habíamos alquilado detrás de la panadería, nosotros no nos vamos a quedar acá, vamos a ir a la ciudad y vos vas a ser alguien importante, yo lo sé. Carmen tenía esa fe ciega en mí, que solo pueden tener las personas que te aman de verdad. Ahorramos durante 1 año para poder hacer el viaje a la ciudad. Carmen siguió trabajando en la fábrica de conservas y yo en el molino y el taller. Cada peso que ganábamos lo guardábamos en una lata que escondíamos debajo de la cama. Para la ciudad, nos decíamos cuando teníamos ganas de gastarlo en algo. El día que nos fuimos del pueblo, toda mi familia vino a despedirnos en la estación de colectivos. Mi madre lloró como si no me fuera a ver nunca más. Cuídate, mijito, y cuida bien a tu mujer. Mis hermanos me abrazaron fuerte. Roberto, que ya tenía 18 años, me dijo, Joaquín, vos fuiste como nuestro papá desde que murió el viejo. Gracias por sacarnos adelante. Carmen y yo subimos al colectivo con 2 valijas de cartón y el corazón lleno de esperanzas. Joaquín, me dijo mientras el pueblo se perdía por la ventanilla, cuando tengamos hijos, van a nacer en la ciudad. Van a tener todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Nos casamos cuando yo tenía 25 años. Carmen tenía 23. La ceremonia fue en la iglesia del pueblo, con un vestido que su hermana le había prestado y un traje que yo había comprado usado en el remate de ropa. Pero fueron los días más felices de mi vida hasta ese momento. Carmen me había elegido a mí, al hijo del tractorista, entre todos los muchachos del pueblo. Joaquín, me dijo en nuestra primera noche de casados, nosotros no vamos a quedarnos acá. Vamos a ir a la ciudad y vos vas a ser alguien importante. Yo lo sé. Carmen tenía esa fe ciega en mí, que solo pueden tener las personas que te aman de verdad. Llegamos a la ciudad con 500 pesos en el bolsillo y la dirección de una pensión que nos había dado el hermano de Carmen. Era un lugar modesto en un barrio obrero, pero para nosotros era el comienzo de todo. La primera noche en la ciudad, Carmen y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, mirando por la ventana las luces de los edificios, escuchando el ruido del tráfico, imaginando las oportunidades que nos esperaban. Joaquín, me dijo Carmen, mientras estábamos acostados en esa cama de una plaza que crujía con cualquier movimiento.
¿Te das cuenta de que ya no somos los mismos? Ya no somos los pobres del pueblo. Acá podemos ser quien queramos ser. Los primeros días fueron duros. Carmen salía todas las mañanas a buscar trabajo, y yo hacía lo mismo. Recorrimos fábricas, talleres, comercios. Carmen consiguió trabajo primero, limpiando casas en el barrio norte. Son casas enormes, Joaquín, me contaba por las noches. Tienen 3 baños, 4 habitaciones, jardines con pileta. La gente que vive ahí gasta en una comida lo que nosotros ganamos en una semana. Yo tardé 2 semanas en conseguir trabajo. Había recorrido todos los talleres mecánicos de la zona, pero nadie quería contratar a alguien del interior sin experiencia en autos de ciudad, hasta que llegué al taller de don Alberto, un italiano que había llegado al país después de la guerra y que tenía un tallercito en el barrio. ¿Vos entendés de motores?, me preguntó don Alberto después de mirarme de arriba a abajo. Sí, señor. Trabajé 3 años arreglando tractores y camiones en mi pueblo. Los tractores son una cosa, los autos son otra. Pero bueno, necesito a alguien que me ayude y vos tenés pinta de trabajador. Te voy a dar una oportunidad. Don Alberto me puso a prueba haciéndome cambiar el aceite de un Fiat 600. Fue la primera vez que trabajaba con un auto de ciudad, pero los principios eran los mismos que me había enseñado mi padre con los tractores. No está mal, me dijo don Alberto cuando terminé. Empezás mañana. 800 pesos por semana y aprendés mientras trabajás. El primer mes trabajé de todo. Barría el taller, limpiaba las herramientas, lavaba los autos, cargaba repuestos. Don Alberto me observaba en silencio, estudiándome, viendo si realmente tenía ganas de aprender. Un día se rompió la bomba de agua de un Peugeot y me dijo, a ver, mostrame qué sabes hacer. Desarmar esa bomba de agua fue como resolver un rompecabezas. Cada pieza tenía su lugar, cada tornillo su función. Cuando la armé de nuevo y el auto arrancó perfecto, don Alberto sonrió por primera vez desde que lo conocía. Pibe, vos tenés manos. Las manos no se enseñan, se nacen con ellas. Yo te voy a enseñar todo lo que sé. Durante los siguientes 5 años, don Alberto se convirtió en mi maestro, y en algo parecido a un padre. Me enseñó no solo cómo arreglar motores, sino cómo entender por qué se rompían, cómo hacer que duraran más, cómo innovar para mejorar el rendimiento. Joaquín, me decía mientras trabajábamos, un buen mecánico no solo arregla lo que está roto, un buen mecánico entiende la máquina, la respeta, la mejora. Carmen, mientras tanto, seguía trabajando en las casas del barrio norte, pero había empezado a soñar con algo más. Joaquín, algún día nosotros vamos a vivir en una casa así, con jardín, con 2 autos en el garaje, con una pileta para nuestros hijos. Carmen hablaba de hijos como si ya los viera corriendo por una casa que todavía no existía. ¿Hijos?, le pregunté una noche, mientras cenábamos fideos con manteca en la pensión. Sí, hijos. ¿No querés tener hijos conmigo? Claro que quiero, Carmen. Pero primero tenemos que tener nuestra propia casa, nuestro propio lugar. Entonces vamos a trabajar para eso, me dijo Carmen con esa determinación que yo tanto amaba. Vamos a ahorrar cada peso hasta que podamos comprar nuestro terreno y construir nuestra casa. Y eso hicimos. Durante 3 años ahorramos cada peso que no era absolutamente necesario para sobrevivir. Carmen dejó de trabajar en varias casas para especializarse en una sola familia que le pagaba mejor. Yo empecé a hacer trabajos extras los fines de semana, arreglando autos particulares en el patio de la pensión. Los sábados y domingos convertía el patio de la pensión en un taller improvisado. Venían vecinos del barrio que no podían pagar los precios de los talleres grandes. Yo les cobraba la mitad y ellos me recomendaban con otros. El pibe de la pensión arregla cualquier cosa y cobra barato, decían por el barrio. Don Alberto se enteró de mis trabajos de fin de semana y en lugar de enojarse, se puso contento. Joaquín, eso está bien. Estás aprendiendo a ser independiente. Algún día vas a tener tu propio taller y yo voy a estar orgulloso de haber sido tu maestro. Después de 3 años de ahorros, Carmen y yo compramos nuestro primer terreno. Era un lote en un barrio obrero que se estaba formando, sin asfalto, sin cloacas, sin nada. Pero era nuestro. Carmen, le dije el día que firmamos los papeles, acá vamos a construir nuestra casa, acá van a nacer nuestros hijos. Carmen lloró de emoción esa noche. Joaquín,
No puedo creer que lo hayamos logrado. Tenemos nuestro pedacito de tierra. Ahora vamos a construir nuestro futuro acá. Construir la casa nos llevó 2 años. Trabajaba en el taller de don Alberto de lunes a viernes y los fines de semana levantaba las paredes de mi casa. Carmen me ayudaba mezclando cemento, trayendo ladrillos, pintando las paredes. Fueron los 2 años más duros pero más felices de nuestras vidas. Joaquín, me decía Carmen, mientras descansábamos el domingo por la tarde, mirando lo que habíamos construido esa semana, esta casa va a ser el lugar más feliz del mundo, porque la estamos haciendo con nuestras manos y con nuestro amor. Cuando la casa estuvo lista, don Alberto me hizo una propuesta que cambió mi vida. Joaquín, yo me quiero jubilar. Este taller me dio de comer durante 20 años, pero ya estoy viejo. ¿Te interesa comprármelo? Don Alberto me estaba ofreciendo algo que yo nunca había soñado, ser dueño de mi propio negocio. Mendonza, me dijo don Alberto después del primer mes, vos no naciste para limpiar pisos. Vení acá que te voy a enseñar a arreglar motores. Don Alberto era un hombre duro, de pocas palabras pero justo. Durante 5 años me enseñó todo lo que sabía sobre mecánica. No solo cómo arreglar un motor, sino cómo entender por qué se rompía, cómo hacer que durara más, cómo innovar para mejorar el rendimiento. Carmen trabajaba limpiando casas en el barrio norte, en esas mansiones donde vivía la gente rica. Cada peso que ganábamos tenía un destino. Primero el alquiler de esa pieza que habíamos conseguido en una pensión, después ahorrar para alquilar algo mejor, después para comprar herramientas propias. Joaquín, me decía Carmen mientras contábamos las monedas en la mesa de la pensión, algún día vamos a tener nuestra propia casa y nuestros hijos van a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Carmen hablaba de hijos como si ya los viera corriendo por una casa que todavía no existía. Cuando nació Valentina, yo ya me había hecho cargo del taller. Don Alberto se había jubilado y me había dejado el negocio. No porque fuera generoso, sino porque confiaba en que yo podía hacerlo funcionar. Y vaya si lo hice funcionar. En 5 años convertí ese tallercito de barrio en el mejor de toda la zona. Valentina era una bebé hermosa, con los ojos de Carmen y mi nariz respingada. Carmen la cargaba mientras yo trabajaba en el taller. Le cantaba canciones de cuna, le contaba cuentos que se inventaba sobre mecánicos que arreglaban autos mágicos. Esta nena va a ser especial, Joaquín. Lo siento en el corazón. Los primeros años fueron duros pero felices. Carmen había dejado de trabajar en las casas para cuidar a Valentina, así que todo dependía del taller. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 6 días a la semana. Los domingos los guardaba sagrados para estar con mi familia. Recuerdo esos domingos como los días más felices de mi vida. Carmen preparaba milanesas con puré, Valentina jugaba en el patio del fondo del taller, y yo me sentía el hombre más rico del mundo. No tenía dinero, pero tenía todo lo que importaba. Una mujer que me amaba y una hija que me miraba como si fuera un héroe. Cuando Valentina cumplió 5 años, pudimos mudarnos a una casita propia. Era pequeña, en un barrio obrero, pero era nuestra. Carmen lloró de felicidad el día que nos mudamos. Joaquín, lo logramos. Tenemos nuestra casa. Esa noche hicimos el amor como si fuera nuestra luna de miel otra vez. Pero la vida te pega cuando menos te lo esperas. Carmen empezó a sentirse mal cuando Valentina tenía 10 años. Al principio pensamos que era cansancio, estrés de las tareas domésticas. Amor, anda al médico, le decía yo. No es nada, Joaquín, son cosas de mujeres. Carmen siempre minimizaba sus problemas para no preocuparme. Cuando finalmente fue al médico, ya era demasiado tarde. Cáncer de mama en estado avanzado. Señor Mendonza, me dijo el oncólogo, su esposa tiene 6 meses, tal vez 1 año, si respondo vive bien al tratamiento. 6 meses. Como si Carmen fuera un motor descompuesto que no valía la pena arreglar. 8 meses de lucha, de quimioterapias, de noches sin dormir en el hospital. 8 meses en los que gasté todos los ahorros. Vendí las herramientas buenas, hipotequé el taller, todo para intentar salvarla. Carmen se puso más flaca que un alambre. Se le cayó todo el pelo, pero nunca se quejó. Joaquín, me decía desde la cama del hospital, cuando yo no esté, cuida bien a nuestra nena.
Dale todo lo que nosotros no tuvimos. Hacela estudiar, hacela ser alguien importante. Prométemelo. Le prometí todo lo que me pidió, aunque las palabras me salían como pedazos de vidrio. Carmen murió un martes por la mañana, agarrándome la mano, susurrándome que me amaba. Tenía 38 años. Valentina tenía 12. Ese día se me murió la mitad del alma, pero tenía que seguir viviendo por mi hija. Me quedé solo con Valentina, una nena de 12 años que lloraba todas las noches porque extrañaba a su mamá. Yo no sabía nada de criar una hija. No sabía cómo hacerle las trenzas. No sabía qué decirle cuando venía con problemas del colegio. No sabía cómo explicarle los cambios de su cuerpo cuando empezó a crecer. Pero aprendí. Aprendí a cocinar más que fideos y huevos fritos. Aprendí a planchar los uniformes del colegio. Aprendí a ayudarla con las tareas de matemáticas. Aprendí que cuando una nena adolescente llora, a veces solo necesita que su papá la abrace sin hacer preguntas. Los primeros meses después de la muerte de Carmen fueron los más duros de mi vida. Valentina se había vuelto rebelde, contestadora. No quería ir al colegio, no quería comer, no quería hablar conmigo. «Vos no sos mi mamá», me gritaba cuando le pedía que se portara bien. «No me podés obligar a nada». Una noche la encontré llorando en el cuarto que había sido de Carmen y mío. Estaba abrazada a una foto de su madre, susurrándole que la extrañaba. Me senté en la cama al lado de ella y no dije nada. Solo la abracé y la dejé llorar hasta que se durmió en mis brazos. «Papá», me dijo esa noche, medio dormida, «¿mamá nos está viendo desde el cielo?» «Sí, mi amor, nos está viendo y está orgullosa de lo valiente que sos. ¿Vos me vas a cuidar siempre?» «Siempre, Valentina, hasta que yo me muera». Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. Valentina entendió que yo era todo lo que le quedaba, y yo entendí que ella era la razón por la que tenía que seguir adelante. Nos convertimos en un equipo, en una familia de dos personas que se cuidaban mutuamente. Valentina era inteligente, muy inteligente. En el colegio era la primera de la clase, pero se avergonzaba cuando yo iba a las reuniones de padres. Las otras mamás llegaban con sus autos nuevos, con ropa elegante, hablando de vacaciones en el exterior. Yo llegaba con el overol del taller, oliendo a aceite de motor, con las uñas que por más que las lavara, nunca quedaban del todo limpias. «Papá», me dijo una vez cuando tenía 15 años, «¿por qué no podés vestirte como los otros papás cuando venís al colegio?» Esa pregunta me dolió, pero la entendí. Ella quería encajar, quería que su papá fuera como los demás. Así que empecé a cambiarme antes de ir a la escuela. Me compraba ropa más presentable, me lavaba mejor las manos. Durante esos años, mientras criaba a Valentina, empecé a notar algo que nadie más veía. En el barrio había casas abandonadas, terrenos baldíos, edificios en ruinas que nadie quería. Los dueños se habían ido, habían muerto, o simplemente no podían mantenerlos. Esas propiedades se vendían por monedas porque nadie las quería. Un día, caminando por el barrio después de cerrar el taller, vi una casa que estaba por derrumbarse. Tenía un cartel de «Se vende» con un precio ridículamente bajo. Era una casa vieja, fea, con el techo hundido y las paredes descascaradas. Pero yo veía algo diferente. Veía los huesos buenos de la construcción, veía el terreno grande, veía la ubicación estratégica. Esa noche le pregunté a Valentina qué pensaba de la idea de comprar esa casa. «Papá, ¿para qué querés esa casa vieja? Está toda rota». No le expliqué mi plan porque ni yo mismo lo tenía claro. Solo sabía que algo me decía que esa casa podía ser una oportunidad. Con los ahorros de 6 meses compré mi primera propiedad. Los vecinos pensaban que me había vuelto loco. «Joaquín, te estafaron. Esa casa no vale ni la mitad de lo que pagaste». Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que tenía las manos y los conocimientos para transformar esa ruina en algo valioso. Durante los fines de semana, después de trabajar toda la semana en el taller, iba con mis herramientas a arreglar la casa. Valentina pensaba que era un hobby. «Papá, ¿para qué perdés el tiempo arreglando esa casa vieja?» No le expliqué que no era un hobby. Era mi plan para asegurar su futuro. Trabajé durante un año entero arreglando esa casa. Plomería, electricidad, pintura, pisos,
Todo yo solo, durante los fines de semana y los feriados. Valentina a veces venía conmigo y me ayudaba pintando las paredes o barriendo los escombros. Papá, cuando terminemos esta casa, ¿la vamos a vender? Tal vez, mi amor. O tal vez la alquilemos para tener un ingreso extra. Cuando la terminé, la alquilé por 3 veces lo que había pagado por ella. Con esa plata compré otra casa en peores condiciones, después otra, después un edificio pequeño. Cada peso extra que ganaba en el taller lo invertía en propiedades. No en casas lindas del barrio norte, sino en ruinas que nadie quería en barrios populares. Casas con problemas estructurales, con humedad, con instalaciones viejas. Problemas que yo podía solucionar con mis propias manos y mi conocimiento de construcción. Durante los años en que Valentina terminó el secundario, yo ya tenía 5 propiedades. Durante la universidad llegué a 8. Cuando ella se recibió de arquitecta, ya tenía 12 inmuebles que me daban una renta mensual considerable. Pero nunca le dije nada. Quería que se sintiera orgullosa de su trabajo, de su esfuerzo. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Valentina quería estudiar arquitectura. Era una carrera cara, en una universidad privada. Yo acababa de terminar de pagar las deudas del tratamiento de Carmen. Oficialmente, el taller iba bien, pero no tanto como para pagar una universidad privada sin sacrificios. Así que vendí mi auto. Era un Falcon que había restaurado con mis propias manos. Mi orgullo. Se lo vendí a un coleccionista que me pagó bien, pero fue como vender un pedazo de mi corazón. Después vendí las herramientas de colección que había estado juntando durante años. Después saqué un préstamo que tardé 3 años en pagar. Papá, no tenías que hacer tanto sacrificio por mí, me decía Valentina cuando veía las cuentas apiladas en la mesa de la cocina. Mi amor, vos sos mi inversión más importante. Todo lo que hago es para vos. Y era verdad, aunque no de la manera que ella pensaba. Durante la universidad, Valentina empezó a cambiar, no de golpe, sino gradualmente. Al principio venía todos los fines de semana. Me contaba de sus clases, de sus profesores, de sus compañeros. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de sus proyectos de arquitectura, pero de a poco empezó a mencionar nombres que yo no conocía. Compañeros de familias acomodadas, profesores que habían viajado por Europa, oportunidades de trabajo en estudios prestigiosos. Papá, mi compañera Sofía me invitó a su casa de fin de semana. Vive en un barrio privado con pileta y cancha de tenis. Qué lindo, mi amor, divertite. Yo me alegraba de que tuviera oportunidades que yo nunca había tenido, pero empezaba a notar que cuando hablaba de su nueva vida universitaria, yo no aparecía en ninguna parte de sus planes. Un día me preguntó si podía decir que yo era empresario en lugar de mecánico. Es que en la universidad todos mis compañeros tienen padres profesionales, empresarios, gente importante. Me da vergüenza decir que mi papá es mecánico. Esas palabras me dolieron más que un golpe, pero traté de entenderla. Bueno, mi amor, técnicamente soy dueño del taller, así que podría decirse que soy empresario. Era una verdad a medias, pero si eso la hacía sentir mejor, yo estaba dispuesto a mentir por ella. Cuando Valentina estaba en 4º año de arquitectura, empezó a salir con Sebastián. Lo conoció en la universidad. Venía de una familia de arquitectos. Tenía todo lo que yo no había podido darle: apellido, conexiones, dinero. La primera vez que me lo presentó, me di cuenta de que era el tipo de hombre que ella creía que merecía. Mucho gusto, señor Mendoza, me dijo Sebastián con esa sonrisa perfecta que usan los ricos cuando tienen que hablar con la gente común. Valentina me contó que usted es empresario. Qué interesante. Interesante. Como si fuera un bicho raro en un zoológico. Durante la cena, Sebastián habló de su trabajo en la empresa de arquitectura de su familia, de los proyectos millonarios que manejaban, de los viajes que hacían por trabajo a Europa y Estados Unidos. Yo escuchaba en silencio, preguntándome si él sabía que las propiedades que yo manejaba valían más que toda su empresa familiar. Valentina estaba deslumbrada con Sebastián, con su mundo de lujo, con sus conexiones, con las oportunidades que él podía ofrecerle. Era normal, supongo. Cualquier chica hubiera quedado fascinada con un muchacho así. Pero me dolía ver cómo ella se iba alejando de mí para acercarse a ese mundo que yo no podía darle. Después de esa cena,
Valentina no volvió a traer a Sebastián a casa. Es que se siente incómodo, papá. Viene de una familia muy diferente a la nuestra. Diferente. Esa palabra se convirtió en la excusa para todo. Éramos demasiado diferentes para que ella pudiera incluirme en su nueva vida. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Antes venía todos los domingos a almorzar, después cada 15 días, después una vez por mes. Estoy muy ocupada, papá. Entre la universidad, el trabajo part-time y Sebastián, no me queda tiempo para nada. Cuando se recibió, yo organicé una fiesta en casa. Invité a todos los vecinos, a mis empleados del taller, a los pocos amigos que tenía. Estaba tan orgulloso de mi hija, la arquitecta. Miren lo que logró esta muchacha, les decía a todos. Salió de una familia humilde y ahora es profesional. Pero Valentina parecía incómoda durante toda la fiesta. Se notaba que no quería estar ahí, con esa gente sencilla en esa casa modesta, celebrando con choripanes y cerveza barata. Ella quería algo más sofisticado, más acorde con su nuevo estatus social. Cuando consiguió trabajo en un estudio de arquitectura importante, las visitas se espaciaron aún más. Papá, estoy trabajando en proyectos muy importantes. Son obras multimillonarias, no puedo fallar. Yo la entendía, pero me dolía sentir que yo ya no era una prioridad en su vida. Durante todo este tiempo, mi negocio inmobiliario siguió creciendo. Compré un edificio completo en el centro, lo restauré y lo convertí en oficinas. Compré terrenos baldíos que después se valorizaron cuando mejoraron la zona. Compré casas antiguas en barrios que estaban empezando a ponerse de moda. Para cuando Valentina cumplió 25 años, yo tenía 14 propiedades que me generaban una renta mensual de $8,000. Pero seguía viviendo en la misma casa modesta, seguía manejando el mismo taller, seguía vistiéndome con la misma ropa sencilla. Quería guardar la sorpresa para el momento perfecto. Cuando me contó que se iba a casar con Sebastián, me emocioné. Pensé que finalmente iba a poder contarle todo, iba a poder darle la sorpresa más grande de su vida. Iba a poder pagarle la boda de sus sueños, iba a poder demostrarle que su papá no era el fracasado que ella creía. «Papá, nos vamos a casar en junio», me dijo una tarde cuando vino a visitarme después de meses sin aparecer. «Va a ser una boda elegante, en el club de campo de la familia de Sebastián». Yo ya estaba imaginando el momento en que le diría: «Hija, tu papá te va a pagar la boda más linda que hayas visto». «¿Y cuánto cuesta una boda así?», le pregunté, tratando de disimular mi emoción. «Es cara, papá, pero la familia de Sebastián se va a hacer cargo de todo. No te preocupes por eso». No me preocupaba por el dinero, me preocupaba porque no me estaba incluyendo en los planes. Durante las siguientes semanas, Valentina venía a contarme los detalles de la boda. El vestido que había elegido, las flores, la música, el menú, todo sonaba perfecto, pero yo notaba que cuando hablaba de los invitados, mi nombre no aparecía en ninguna lista. ¿Y yo dónde me siento en la iglesia?, le pregunté una tarde. ¿En la primera fila con los padres? Valentina se puso incómoda. «Papá, la familia de Sebastián tiene ciertas tradiciones. Es complicado el tema del protocolo». «¿Qué quieres decir con complicado?» «Nada, papá. No te preocupes por eso. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos». Pero yo ya estaba empezando a entender que el problema no era el protocolo. El problema era yo. Una semana antes de la boda, Valentina vino a casa con una cara que no había visto nunca. Estaba nerviosa, ansiosa, como si tuviera que decirme algo que no quería decir. «Papá, tenemos que hablar». «Decime, mi amor». «¿Qué pasa?» «Es sobre la boda. He estado hablando mucho con Sebastián y su familia y...» Se quedó callada, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «¿Y qué, Valentina?» «Papá, creo que es mejor que no vengas a la boda. El mundo se me vino abajo». «¿Cómo que no vaya? Es tu boda. Soy tu padre». «Lo sé, papá, pero entiende. La familia de Sebastián es muy exigente con el tema de las apariencias. Ellos esperan cierto nivel social, cierto ambiente. ¿Y yo no tengo el nivel social suficiente para ir a la boda de mi propia hija?» «No es eso, papá. Es que vos sos mecánico. La gente va a notar que no encajas con el resto de los invitados. Va a ser incómodo para todos». Ahí fue cuando exploté. «¿Incómodo?
¿Sabes lo que es incómodo, Valentina? Incómodo es trabajar doble turno para pagarte el colegio privado. Incómodo es vender mi auto para pagarte la universidad. Incómodo es criarte solo desde los 12 años cuando tu madre murió. Pero aparentemente, eso no importa si no tengo el apellido correcto. Papá, no grites. Los vecinos van a escuchar. ¡Que escuchen! Que sepan todos que mi propia hija me está prohibiendo ir a su boda porque me considera indigno. Valentina se puso a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque yo no estaba entendiendo su punto de vista. Papá, por favor, hacelo por mí. Quédate en casa y déjanos tener nuestra boda perfecta. Después podemos hacer algo los tres solos, una cena familiar. Una cena familiar después de excluirme del momento más importante de su vida. No, Valentina, no voy a quedarme callado para que vos tengas tu boda perfecta. Si yo no merezco estar ahí, entonces vos no mereces tener la tranquilidad de saber que yo voy a estar siempre acá esperándote cuando te convenga. ¿Qué querés decir con eso? Quiero decir que si yo soy tan vergonzoso para vos, si mi presencia arruina tu imagen, entonces tal vez es hora de que busques una nueva vida sin el estorbo de tu padre mecánico. Valentina se quedó helada. Papá, no hables así. Vos sabés que te quiero. No, Valentina, lo que vos querés es la comodidad de tener un padre que te mantenga económicamente, pero que se haga invisible socialmente. Querés que yo pague las cuentas, pero que no aparezca en las fotos. Querés que trabaje para vos, pero que no exista para tu nueva familia. Esa conversación terminó con Valentina yéndose de casa gritándome que yo era un egoísta, que no entendía lo importante que era esa boda para ella, que estaba arruinando el día más feliz de su vida. No mereces estar en mi boda, me gritó antes de irse. Nunca vas a entender lo que significa ser parte de una familia de clase. Esa noche, después de que se fuera, me quedé sentado en la mesa de la cocina donde habíamos cenado juntos durante tantos años. En esa mesa donde le había enseñado a hacer las tareas del colegio. En esa mesa donde habíamos celebrado cuando se recibió de arquitecta. En esa mesa donde Carmen me había dicho que iba a morir. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Si mi hija se avergonzaba tanto de mí, si yo no merecía estar en su boda, entonces ella no merecía conocer la verdad sobre quién era realmente su padre. No merecía heredar lo que yo había construido pensando en su futuro. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas que cambiarían todo para siempre. La primera fue a mi abogado, el doctor Ramírez, que había manejado todas mis compras inmobiliarias durante estos años. Doctor, quiero vender todo. Todas las propiedades, todos los inmuebles. Todo. Don Joaquín, ¿está usted seguro? Su portfolio inmobiliario vale más de $2 millones. ¿Por qué querría deshacerse de todo eso? $2 millones. Esa era la fortuna que mi hija no sabía que existía. Esa era la herencia que acababa de perder por orgullo. Estoy completamente seguro, doctor. Quiero que liquide todo en las próximas 2 semanas y quiero que prepare una donación. ¿Una donación? ¿A quién, don Joaquín? A la Fundación de Huérfanos Santa María, todo, hasta el último peso. El doctor Ramírez se quedó callado del otro lado del teléfono. Don Joaquín, ¿puedo preguntarle por qué esta decisión tan drástica? Doctor, mi hija me acaba de decir que no merezco estar en su boda, que soy una vergüenza para ella. Si es así, entonces ella tampoco merece heredar lo que construí pensando en su futuro. Don Joaquín, tal vez debería pensarlo con más calma. Son decisiones que después no se pueden deshacer. Ya lo pensé, doctor, toda la noche. Quiero que mañana mismo empiece los trámites de venta. La segunda llamada fue a una inmobiliaria del centro. Buenos días, quiero vender mi casa. ¿Pueden venir a tasarla hoy mismo? La casa donde había vivido 40 años, donde había criado a Valentina, donde Carmen había muerto. Iba a venderla también. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a mi hermano Carlos, que vivía en España desde hacía 15 años. Carlos, soy Joaquín. Necesito irme de acá. ¿Puedo quedarme con vos unos meses hasta que me ubique? Hermano, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No le conté todo por teléfono. Solo le dije que había tenido problemas familiares graves, que necesitaba un cambio de vida radical, que quería empezar de nuevo en otro lugar. Por supuesto, Joaquín. Mi casa es tu casa. ¿Cuándo querés venir?
en 2 semanas. Durante esas 2 semanas trabajé como nunca había trabajado en mi vida, no en el taller, sino organizando mi nueva vida. El doctor Ramírez puso en marcha la venta de todas mis propiedades. Como el mercado inmobiliario estaba bueno, las ofertas empezaron a llegar inmediatamente. Don Joaquín, ya tengo ofertas por 10 de sus propiedades. Son buenas ofertas, por encima del precio de mercado. Acepte todas, doctor. Quiero liquidar todo antes de irme del país. Vendí el taller a mi empleado más antiguo, Miguel, que trabajaba conmigo desde hacía 15 años. Se lo vendí a precio de regalo porque sabía que él lo iba a cuidar como yo lo había cuidado. Don Joaquín, ¿por qué se va? Este taller es su vida, me preguntó Miguel cuando le firmé los papeles. A veces uno necesita cambiar de vida, Miguel. Cuídalo bien, que yo lo cuidé durante 30 años pensando en este momento. Miguel se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Don Joaquín, usted me cambió la vida cuando me dio trabajo acá. Ahora yo voy a cuidar esto como si fuera mío. Durante esos días me dediqué a empacar solo lo indispensable. Ropa, las fotos de Carmen, algunos recuerdos de cuando Valentina era chica. Todo lo demás lo doné o lo regalé. Los muebles se los di a una familia de vecinos que acababa de perder todo en un incendio. Los electrodomésticos se los doné a una iglesia que ayudaba a familias necesitadas. Una semana antes de irme, fui al cementerio a despedirme de Carmen. Le conté todo lo que había pasado. Le pedí perdón por no haber sabido criar mejor a nuestra hija. Le prometí que iba a tratar de ser feliz en mi nueva vida. Carmen, me voy. No sé si vuelva alguna vez. Cuida a Valentina desde donde estés, aunque ella no se lo merezca. El día antes de irme, Valentina vino a casa. Había escuchado por los vecinos que yo estaba vendiendo todo, que me iba del país. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vendes la casa? ¿Por qué te vas?» Su cara mostraba preocupación, pero no por mí, por ella, por lo que la gente iba a pensar. «Me voy, Valentina. Me voy a vivir a España con tu tío Carlos». «¿Cómo que te vas? ¿Y el taller? ¿Y tu vida acá? ¿Y yo? ¿Y vos qué? Vos ya elegiste tu vida, una vida sin tu papá mecánico, una vida de la que yo no formo parte». Se puso a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza por perder a su papá. Eran lágrimas de pánico porque se daba cuenta de que había ido demasiado lejos. «Papá, yo no quise decir eso. Estaba nerviosa por la boda, por la presión de la familia de Sebastián. No lo decía en serio». «Sí lo decías en serio, hija. Y está bien. Cada uno tiene derecho a elegir quién quiere en su vida. Vos elegiste una vida sin tu papá mecánico, y yo respeto esa decisión. Pero también yo tengo derecho a elegir una vida sin una hija que se avergüenza de mí. Papá, no te vayas. Podemos arreglar esto. Podés venir a la boda, Sebastián va a entender». Era demasiado tarde. Ya había firmado todos los papeles, ya había vendido todo, ya tenía el pasaje para España, ya había donado $2 millones que ella nunca iba a saber que existieron. «Que tengas una linda boda, Valentina, que seas feliz con Sebastián y su familia de clase, pero va a ser sin mí». «Papá, ¿qué quieres decir con eso? No vas a estar en mi vida nunca más». «Valentina, vos me dijiste que no merezco estar en tu boda. Bueno, yo decidí que vos no mereces tener un padre que te estorbe, así que te libero de esa carga. Ahora podés ser la señora de Sebastián sin el peso de tener un papá mecánico». Le di un beso en la frente, como hacía cuando era chica, y la despedía para ir al colegio. «Cuídate mucho, hija. Espero que la vida te enseñe lo que yo no pude enseñarte». Esa fue la última vez que vi a mi hija. Al día siguiente, tomé el avión a Madrid con una valija pequeña y un corazón roto, pero con la satisfacción de haber tomado la decisión correcta. Antes de subir al avión, recibí la confirmación del doctor Ramírez. Don Joaquín se completó la donación. $2.150.000 fueron transferidos a la Fundación Santa María. Los papeles están firmados y es irreversible. Carlos me recibió en el aeropuerto de Barajas con un abrazo que duró 5 minutos. «Hermano, bienvenido a tu nueva vida». Carlos era 5 años menor que yo, pero había emigrado a España después de la crisis del 2001 y le había ido muy bien. Tenía una pequeña empresa de reformas y una familia que me recibió como si fuera parte de la familia de toda la vida. «Joaquín», me dijo Carlos en el auto camino a su casa,
No sé qué pasó en Argentina, pero por tu cara veo que fue grave. Cuando estés listo para contarme, yo voy a estar acá para escucharte. Mientras tanto, mi casa es tu casa el tiempo que necesites. La casa de Carlos era cómoda, en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. Tenía un jardín pequeño donde su mujer María cultivaba tomates y lechugas. Joaquín, me dijo María la primera noche, Carlos me contó que sos mecánico. Acá en el barrio hay mucha gente que necesita a alguien que le arregle el auto. Si querés trabajar, te puedo conseguir clientes. España me devolvió la vida de a poco. Los primeros meses fueron duros, adaptándome al acento, a las costumbres, a la comida diferente. Pero había algo en el aire de Madrid que me hacía sentir libre. Nadie me conocía como el papá de Valentina. Nadie sabía mi historia. Yo era simplemente Joaquín, un argentino de 66 años que había decidido empezar de nuevo. Con una pequeña parte del dinero que me quedó después de las donaciones, alquilé un local pequeño y puse un taller de reparación de autos clásicos. Era algo que siempre había querido hacer. En Argentina siempre había tenido que reparar cualquier auto que llegara para ganar dinero. Acá podía especializarme en lo que me gustaba: los autos antiguos, las máquinas con historia. El taller se llamaba Nostalgia Motor. Era pequeño, pero tenía personalidad. Las paredes estaban llenas de fotos de autos clásicos, de herramientas antiguas, de recuerdos de cuando la mecánica era un arte y no solo un negocio. Empezaron a venir coleccionistas, gente que valoraba el trabajo bien hecho, que entendía que para arreglar un motor de 1960 hacían falta manos expertas, no computadoras. Joaquín, me dijo don Fernando, un jubilado que tenía un Seat 600 de 1968. Vos tenés manos de oro. Hacía años que nadie me dejaba el auto funcionando tan bien. Don Fernando se convirtió en mi primer amigo español, un hombre de 70 años que había trabajado toda la vida en la construcción y que entendía el valor del trabajo manual. Un año después de llegar a España, el taller ya tenía clientela fija. No me hacía rico, pero me mantenía ocupado y me daba la satisfacción de hacer lo que me gustaba. Más importante aún, me había devuelto la autoestima. La gente me respetaba por mi trabajo, me valoraba por mi conocimiento, me trataba con cariño. Fue en el taller donde conocí a Elena. Vino una tarde de invierno con una Vespa de 1975 que había heredado de su padre. «Señor, ¿usted arregla motos también?» «Depende de la moto, señora. ¿Qué le pasa a su Vespa?» Elena era una mujer de 62 años, viuda, con una sonrisa que iluminaba todo el local. Había sido maestra de escuela durante 40 años y ahora tenía una librería de libros usados cerca del centro. Mi padre amaba esta Vespa. La usó durante 30 años para ir a trabajar. Cuando murió, yo la guardé en el garaje, pero me da pena tenerla ahí juntando polvo. Arreglar esa Vespa me llevó 2 meses. No porque fuera difícil, sino porque Elena venía todas las semanas a ver cómo iba el trabajo, y esas visitas se convirtieron en la parte favorita de mi semana. Hablábamos de todo, de España, de Argentina, de la vida, de los libros que ella vendía en su librería. «Joaquín», me dijo un día mientras yo ajustaba el carburador de la Vespa, «vos tenés una tristeza en los ojos que me parte el alma. ¿Qué te pasó en Argentina?» Le conté todo, la historia de Valentina, la boda, la decisión de irme. Elena me escuchó sin juzgar, sin dar consejos que no había pedido. «Hiciste bien», me dijo cuando terminé de contar. «Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que sos, ni siquiera tu propia hija. El amor no puede existir junto con la vergüenza». Esas palabras me llegaron al alma porque venían de alguien que entendía el dolor sin haberlo vivido. Elena y yo empezamos a vernos fuera del taller. Primero fueron cafés después del trabajo, después cenas en restaurantes pequeños del barrio, después paseos por el Retiro los domingos. Elena me devolvió algo que había perdido: la capacidad de reírme, de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, de sentirme valioso otra vez. «Elena», le dije una noche después de cenar en su casa, «hace más de 20 años que no me sentía tan bien con alguien». «¿Y por qué te sentís bien conmigo, Joaquín?» «Porque vos me querés por quien soy, no a pesar de quien soy». 2 años después de llegar a España, Elena y yo nos casamos.
Una ceremonia pequeña, en el Registro Civil de Madrid, con Carlos y María como testigos y algunos amigos del barrio. Nada ostentoso, nada complicado. Solo dos personas que habían decidido acompañarse en esta etapa de la vida. El día de mi casamiento, recibí un mensaje de WhatsApp de un número argentino que no tenía registrado. Era Valentina. Papá, me enteré por tío Carlos que te casaste. Felicidades, espero que seas feliz. Me gustaría hablar con vos algún día. No le respondí. No porque fuera rencoroso, sino porque ya no tenía nada que decirle. Elena me trajo una familia nueva. Sus hijos me recibieron como si fuera su padre de toda la vida. Joaquín, me dijo Pablo, su hijo mayor, mamá está más feliz que nunca desde que te conoció. Gracias por cuidarla. Cuidarla, qué palabra tan linda. Qué diferente de mantenerla o soportarla. Sus nietos me conocen como el abuelo Joaquín. Para ellos no soy el mecánico argentino que vino de lejos. Soy simplemente su abuelo, que les arregla las bicicletas, que les cuenta historias de Argentina, que los lleva a ver autos clásicos los fines de semana. Hace un año, Carlos me contó algo que me llegó al alma, pero que ya no me dolía. Joaquín, ayer me llamó Valentina otra vez. Quería saber cómo estabas, si eras feliz en España, si alguna vez ibas a volver a Argentina. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que estás mejor que nunca, que tenés una nueva familia, que sos feliz. ¿Y qué dijo ella? Se puso a llorar. Me contó que Sebastián la había dejado 6 meses después de la boda, que había conocido a otra mujer, alguien de su mismo nivel social, que está sola, que extraña las charlas que tenían en la mesa de la cocina, que se da cuenta de que perdió al mejor padre del mundo por orgullo. No sentí satisfacción escuchando eso, no sentí que se había hecho justicia, solo sentí una tristeza distante por una mujer que había elegido mal, que había cambiado el amor verdadero por las apariencias y había terminado sin ninguno de los dos. ¿Querés que le pase tu teléfono?, me preguntó Carlos. No, hermano. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Algunas palabras no se pueden borrar. Valentina eligió una vida sin su papá, y yo elegí una vida sin una hija que se avergonzaba de mí. Los dos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. El mes pasado, Elena y yo viajamos por primera vez juntos a Argentina. Fuimos a visitar la tumba de Carmen, a ver los lugares donde había crecido, a que Elena conociera mi país. Pasamos por el barrio donde había vivido con Valentina, por el local donde había estado mi taller. Don Joaquín, qué alegría verlo, me dijo Miguel cuando aparecí por el taller. ¿Cómo está? ¿Es feliz en España? Muy feliz, Miguel. Más feliz de lo que había sido en años. El taller se veía próspero, bien cuidado. Miguel había puesto mi foto en la pared con una placa que decía: Joaquín Mendonça, fundador. Gracias por enseñarnos que la mecánica es un arte. ¿Y la señorita Valentina? ¿Cómo está? Miguel no sabía lo que había pasado. Para él, yo simplemente me había mudado a España para estar cerca de mi hermano. No sé cómo está, Miguel. Hace años que no hablamos. ¿Cómo puede ser, don Joaquín, si ella era todo para usted? A veces las familias se desarman, Miguel. Pero mira, ahora tengo una familia nueva. Le presenté a Elena. Miguel, ella es mi esposa. Miguel se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Don Joaquín, me alegra mucho verlo feliz otra vez. Doña Carmen estaría orgullosa de verlo así. Durante el viaje visitamos la Fundación Santa María, donde había donado todo mi dinero. El lugar había cambiado completamente. Era un complejo moderno, con aulas equipadas, talleres de oficios, comedores amplios, dormitorios cómodos. En la entrada había una placa que decía: a la Joaquín Mendonça, donación en memoria de Carmen Mendonça. La directora nos recibió personalmente. ¿Ustedes son familia del señor Mendonça? Yo soy Joaquín Mendonça, le dije. La mujer se quedó sin palabras. Señor Mendonça, es un honor conocerlo. Su donación cambió la vida de 300 chicos huérfanos. Ahora tienen educación técnica, talleres de oficios, oportunidades de trabajo. Usted es un héroe para todos nosotros. Héroe. Nunca me había sentido héroe. Solo me había sentido un padre que había amado demasiado y que había sido rechazado por eso. Pero viendo a esos chicos estudiar mecánica, carpintería,
electricidad en las aulas que mi dinero había construido, entendí que mi dolor había servido para algo grande. ¿Quiere conocer a los chicos?, me preguntó la directora. Fuimos al taller de mecánica donde estaban aprendiendo a reparar motores. Cuando nos vieron entrar, el instructor gritó: «Chicos, él es el señor Mendoza, el que donó el dinero para construir todo esto». Los pibes se acercaron, me hicieron preguntas sobre mecánica, me mostraron lo que estaban aprendiendo. «Señor Mendoza», me dijo uno de 17 años, «gracias a usted nosotros vamos a tener un oficio, vamos a poder trabajar, vamos a poder tener una familia». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «No», le dije, «ustedes se lo ganaron con su esfuerzo. Yo solo puse los ladrillos. El futuro se lo están construyendo ustedes». Una nena de 12 años se acercó tímidamente. «Señor, ¿usted es como nuestro abuelo?». «Sí, mi amor, soy como su abuelo». Volvimos a España con el corazón lleno. Elena me dijo en el avión: «Joaquín, hiciste bien donando ese dinero. Esos chicos van a tener oportunidades que tal vez nunca habrían tenido. Tu dolor se convirtió en esperanza para 300 familias. Acá estoy ahora, a los 68 años, escribiendo esta historia en mi taller de Madrid, mientras afuera llueve y Elena prepara la cena. Tengo una vida nueva, una familia nueva, amigos nuevos. No soy rico en dinero, pero soy rico en cariño verdadero. Me arrepiento de haber donado toda mi fortuna. No, esos $2 millones que guardé durante 25 años pensando en el futuro de Valentina están ahora dándole futuro a 300 chicos que realmente lo necesitan. Me arrepiento de haberme ido de Argentina. Tampoco. A veces hay que irse para encontrarse a uno mismo. A veces hay que perderse para poder encontrar el camino de vuelta a la felicidad. ¿Extraño a Valentina? Extraño a la nena que fue, no a la mujer en que se convirtió. Extraño las charlas en la mesa de la cocina, los domingos de película, las risas compartidas, pero no extraño el dolor de sentirme rechazado por mi propia hija. El otro día, Elena me mostró una foto que había tomado en el taller. Yo estaba arreglando un Renault de 1970, con una sonrisa en la cara, concentrado en mi trabajo. «Mira qué feliz te ves», me dijo. Y tenía razón. Me veía feliz, realmente feliz. Hace un mes recibí un email de una dirección argentina que no conocía. El asunto decía: «De parte de Valentina, por favor léelo». Mi corazón se aceleró por un segundo, pero ya no me dolía como antes. Se lo mostré a Elena. «¿Querés que lo lea yo?», me preguntó. «No, bórralo sin abrir». «¿Estás seguro, Joaquín?». «Estoy seguro. Mi vida está acá ahora, con vos, con tu familia, con mis nuevos amigos. No voy a volver al pasado». Elena borró el email sin abrirlo. Esa noche me abrazó más fuerte que nunca. «Te amo, Joaquín. Amo la fuerza que tenés. Amo cómo elegiste la felicidad por encima del rencor». La semana pasada, don Fernando me contó algo gracioso. «Joaquín, ayer vino una argentina al barrio preguntando por vos. Una mujer joven, bien vestida. Preguntó en varios comercios si conocían a un mecánico argentino llamado Joaquín Mendoza». Se me heló la sangre. «¿Y qué le dijiste?». «Nada, hombre. Le dije que no conocía a ningún Joaquín Mendoza». Don Fernando me había protegido sin saber por qué. «Gracias, Fernando». «De nada, Joaquín, pero por tu cara veo que esa mujer significa problemas para vos». Esa noche le conté a Elena lo que había pasado. «Joaquín, ¿vos crees que era Valentina?». «Estoy seguro, pero ya no importa. Ella tomó su decisión hace 5 años y yo tomé la mía. Las dos son irreversibles. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero decirte algo muy importante. La familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la gente que elige amarte tal como sos, sin querer cambiarte, sin avergonzarse de vos. Si alguien te hace sentir que no sos suficiente, que no encajás, que tenés que cambiar para merecer su amor, esa persona no te ama realmente. El amor verdadero acepta, el amor verdadero incluye, el amor verdadero nunca avergüenza. Yo perdí una hija, pero gané una vida. Perdí una fortuna, pero gané una familia. Perdí mi país, pero gané mi felicidad. Y hoy, a los 68 años, puedo decir que soy un hombre pleno,
rodeado de gente que me valora por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aguantar el maltrato por miedo a quedarte solo o arriesgarte a buscar tu propia felicidad? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenés en el banco, sino cuánto amor verdadero tenés en tu vida. Y ese amor, a veces, hay que buscarlo en los lugares menos esperados.